Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las 6 objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. La decisión la tomó el presidente Iván Duque por razones de inconveniencia y tras varias semanas de análisis. A juicio del gobierno colombiano, los artículos objetados conducirían a la impunidad y permitirían un abuso de los beneficios que otorgó el acuerdo firmado con las FARC. El punto clave de esa noticia: reparación integral a las víctimas, competencias del Alto Comisionado para la Paz de revisar la lista de personas sometidas a procesos de paz, precisiones sobre la suspensión de investigaciones en la justicia ordinaria de personas sometidas a la JEP, hacen parte de los ajustes que busca hacer el Ejecutivo colombiano. El punto clave de esa noticia: el pulso ahora está en manos del Congreso. El legislativo deberá tomar una decisión sobre las objeciones y también sobre la reforma constitucional anunciada por el mandatario para ajustar 3 asuntos cruciales de la JEP, entre ellos la exclusión de la justicia transicional de los delitos sexuales contra menores de edad. Colombia inició una nueva semana hablando de 3 letras que encierran un amplio debate en diferentes sectores de la política y de la opinión pública. Juan Manuel Santos Calderón. 3 letras que significan la columna vertebral del acuerdo de paz, según aseguran quienes participaron de este proceso. Hablamos de la Jurisdicción Especial para la Paz, o mejor conocida como JEP, que aunque está en funcionamiento desde marzo del año pasado, aún falta que sea aprobada la ley estatutaria que le da vida jurídica y así pueda tener un pleno funcionamiento. Aunque ya había pasado por álgidos debates en el Congreso y había sido examinada por la Corte Constitucional, al llegar al escritorio del presidente Iván Duque, esta ley estatutaria recibió objeciones a 6 de los 159 artículos que la constituyen. Una decisión que muchos rechazan, pero que a otros nos sorprende, teniendo en cuenta que como senador y como candidato presidencial, Iván Duque había manifestado sus críticas a varios puntos del acuerdo de paz, e incluso su lema frente a este tema era: ni trizas ni risas. Reparación a víctimas. Según el presidente, esta norma no establece con claridad la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas con sus bienes y activos. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera. Competencia del Alto Comisionado de Paz. El gobierno estima que este inciso podría limitar la facultad que tiene el Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes sean reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. Para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. Actuación justicia ordinaria. El gobierno considera que este artículo no deja claro cuándo la Fiscalía puede seguir actuando o no contra delitos que se cometan luego de la firma del acuerdo de paz por personas que se hayan sometido a la JEP. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Renuncia a acción penal. El gobierno advirtió que debe haber claridad acerca de la acción penal por crímenes de lesa humanidad, no solo aplicable a los máximos responsables, sino también contra todos los responsables de este tipo de delitos. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad. Práctica de pruebas. En este punto, el gobierno pide precisión acerca de cuándo y cómo la JEP podrá practicar pruebas en caso de solicitudes de extradición contra personas sometidas a este sistema transicional. No hacer esa precisión
afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. Extradición de terceros. Este es el último artículo objetado porque para el Ejecutivo condiciona la extradición al ofrecimiento de la verdad, sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. La discusión se trasladará ahora al Congreso, donde tanto la Cámara de Representantes como el Senado debatirán si acogen o no estas objeciones del presidente de la República. Yo los invito a que participen hoy en el programa La Noche a través de redes sociales, a través de las cuentas de Twitter. Les queremos preguntar el día de hoy qué opinión tiene usted sobre la decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, que decidió objetar 6 artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Más adelante estaremos leyendo cada uno de los trinos que ustedes nos envían a través de las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a integrar a esta hora uno de los protagonistas de la noticia. En la primera parte estaremos con Miguel Ceballos, quien es el alto comisionado para la paz, ya está en la ciudad de Bogotá. Y en la segunda parte del programa tendremos un debate entre 2 congresistas, quienes desde ángulos opuestos estarán analizando qué tan importante es esta decisión que tomó el presidente Iván Duque y los efectos que tiene en la Jurisdicción Especial para la Paz y específicamente en ese acuerdo de paz, en ese modelo de paz que negoció y acordó el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches para usted, Jefferson, y para todos los televidentes de NTN 24. Señor Alto Comisionado, antes de iniciar hablando con usted sobre cada una de estas 6 objeciones que planteó el presidente Iván Duque, quiero hacer una pregunta muy concreta y que han planteado a lo largo del día varios de nuestros televidentes. ¿Esta objeción frente a la JEP es una forma de reivindicar el cumplimiento del plebiscito, aquel que fue negado en las urnas y que, según el partido de gobierno, el Partido Centro Democrático, fue desconocido por el entonces presidente Juan Manuel Santos? ¿Estamos ante una revancha política, un acto de reivindicación política? De ninguna manera, Jefferson. Esto no es ninguna reivindicación ni ninguna revancha, sino el ejercicio justo y claro de una atribución constitucional, legal, que tiene el presidente de la República de presentar objeciones cuando él lo considere por inconveniencia de una ley estatutaria. En ese sentido, el presidente de la República, todo lo contrario a una revancha, siempre ha expresado que esta es una oportunidad para encontrar un consenso político frente a la necesidad de avanzar en la justicia transicional. El presidente de la República está ejerciendo una facultad que le da la Constitución, la ley, y que también ha sido reconocida por la propia Corte Constitucional en varias de las sentencias que ella ha emitido desde 1994 y las más recientes en 2015 y 2016. Sí, así lo han dicho diferentes sectores cercanos al gobierno. Es evidente que es una facultad legal y constitucional que tiene el presidente, pero, señor Alto Comisionado, no puede negarse que varias de las objeciones, incluso de la reforma constitucional que va a presentar este gobierno ante el Congreso, todas ellas condensan puntos que en su momento defendieron en aquel plebiscito y quienes votaron por el no y que pedían reformas a este acuerdo. Jefferson, insisto, el presidente de la República está ejerciendo una facultad que le da la ley, la Constitución y la propia Corte Constitucional. En el ejercicio de esa facultad, por supuesto que puede expresar las aproximaciones que siempre ha expresado desde cuando estaba en campaña el señor presidente de la República. En ese sentido, la Justicia Especial para la Paz busca, en este caso, a través de esas objeciones, el presidente que se fortalezca, que deje de tener aquellos obstáculos y aquellos problemas que pueden presentarse si no se hacen esas objeciones. Le pongo un ejemplo. Hay una contradicción muy clara en una de las normas que el presidente objeta, porque la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz en su procedimiento prohíbe a la Justicia Especial para la Paz practicar pruebas, mientras que la sentencia de la ley estatutaria que hoy se objeta
habla de que puede decretar pruebas. Entonces, cuando cualquier persona, si no sea abogado, mira una contradicción entre que le prohíben practicar pruebas, pero por otro lado le permiten decretarlas, hay unas razones de fondo y no son unas razones de revanchas, ni de posiciones políticas obtusas, ni de catastrofismo como algunos lo presentan en este momento, sino unas razones de fondo para proteger la seguridad jurídica no solo del acuerdo, sino de todos los colombianos. Señor comisionado, lo cierto es que luego de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional se ha desatado un fuerte debate, una controversia muy grande entre las voces que se escuchan en este debate. Está la de unos sectores que aseguran que el gobierno tomó esta decisión, que el presidente Duque objetó estos 6 puntos, buscando que no se conozca la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado en Colombia. Incluso abogados como Enrique Santiago de las FARC han dicho que el gobierno no ha entendido que este proceso se acabó hace años. ¿Usted qué le responde a quienes han criticado en este sentido los argumentos que entregó el gobierno nacional al objetar estas 6 artículos de la JEP? Pues mire, ese tipo de argumentos desconocen la legislación colombiana y desconocen la estructura del Estado. Si usted se pone a pensar, las FARC cuando firmaron el acuerdo estuvieron de acuerdo, y vale la redundancia, de entrar a la institucionalidad en Colombia, es decir, de cumplir la Constitución y la ley. Y la Constitución y la ley le dan la posibilidad al presidente de objetar leyes estatutarias. Todo lo contrario, lo que se quiere es que se discuta sobre la mesa todos aquellos aspectos que pueden ser preocupantes frente al ejercicio mismo de la justicia transicional. Y en ese caso, Jefferson, fíjese usted que quien debe decidir las objeciones no es el gobierno nacional, y esto es supremamente importante para que la opinión pública lo entienda. En este momento las objeciones ya fueron radicadas ante el Congreso de la República, y es en el Congreso de la República donde además están las FARC. Ese tipo de comentarios como el que usted me menciona parecen olvidar que las FARC ahora hacen parte del Congreso y tendrán una oportunidad de oro para defender sus posiciones frente a las objeciones. Estamos hablando con el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Usted, además de ser alto comisionado, también fue catedrático, es un académico. Yo quisiera que usted le explicara de manera muy puntual y muy clara a nuestros televidentes en qué va a cambiar el acuerdo de paz si el Congreso respalda estas 6 objeciones que planteó el presidente Iván Duque. Jefferson, muy rápidamente voy a hacer un resumen de las objeciones. La primera de las objeciones busca mejorar el ejercicio de la justicia transicional, aclarando de una manera definitiva que quien está principalmente, y esta es la palabra clave, principalmente obligado a reparar a las víctimas materialmente con los recursos que debe entregar son los victimarios, en este caso las FARC. Con esta objeción buscamos que haya una coherencia entre toda la tradición de la ley de víctimas y la ley estatutaria, es decir, que quienes principalmente estén llamados a reparar a las víctimas sean las FARC. Y nosotros en nuestro criterio pensamos que eso no es claro en la actual estructura de la ley estatutaria. El segundo tema tiene que ver con aquello que se llama los máximos responsables. ¿Quiénes son los máximos responsables? Aquellas personas que tomaban las decisiones en la guerrilla. Pues bien, nos preocupa mucho que solamente terminen siendo investigados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, esas personas que daban las órdenes, y aquellos que cometieron esos delitos sin ser jefes queden en la impunidad. De permitir esto, estas personas estarían en un grave riesgo frente a la Corte Penal Internacional porque podría investigarlos si no los investiga nuestra justicia. La tercera objeción tiene que ver con mi oficina y es la preocupación que tenemos de algo que llamamos los abogados la indeterminación de las funciones. ¿Por qué? Porque con la ley estatutaria como quedó, hay una duda de si mi oficina puede seguir verificando o no quién hace parte de una guerrilla o de un grupo armado. En ese sentido, nos preocupa que al quitarse la facultad por parte de mi oficina puedan aparecer lo que se llaman tradicionalmente y coloquialmente los colados. Hay una cuarta objeción que tiene que ver con algo que el fiscal mencionaba y es la preocupación de las diligencias judiciales que se pueden o no hacer después de que la JEP tome
la competencia sobre un determinado caso. Esto es un aspecto muy técnico, pero debe ser aclarado porque puede presentarse una especie de vacío en la transmisión de las competencias entre la JEP y la Fiscalía. Y los dos últimos objeciones tienen que ver con la extradición. Una que ya mencionaba, el hecho de no poder practicar pruebas es una prohibición que tiene hoy la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz no puede practicar pruebas en el caso de extradición para verificar la fecha de comisión de los supuestos actos que justificarían esa extradición, y eso entra en contradicción con lo que se ha dicho en la interpretación de la ley estatutaria, y es que sí puede decretar las pruebas. Esa contradicción tenemos que superarla. Y finalmente algo que nos preocupa mucho, y es que la extradición para otras personas, es decir, aquellas personas que no son miembros de las FARC, está prohibida en los casos en que esas personas estén contribuyendo con la verdad. Pero en este caso tenemos una duda muy grande, y es cuál es el momento dentro del proceso que esas personas deben contribuir con la verdad, si se suspende o no la extradición, por cuánto tiempo se suspende y en qué momento se considera que dijeron ya la verdad. Como ustedes se dan cuenta, son todas objeciones que tienen esa característica de mejorar la Justicia Especial para la Paz y no de dañarla. Finalmente hay tres reformas constitucionales que tienen que ver, una, con el tratamiento más benévolo a aquellos miembros de la FARC que cometieron delitos y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Hoy, como queda la ley estatutaria, le da unos beneficios para las penas, para que sean penas menores. Nosotros no estamos de acuerdo, pero esa modificación no se hace a través de una objeción, sino a través de una modificación de la Constitución. Y finalmente hay dos advertencias muy claras que había hecho el fiscal general de la Nación. Hay que recordar que él hace parte de quienes definen la política criminal del país y se refieren a la reincidencia, es decir, que los miembros de las FARC que vuelvan a cometer delitos deben ser castigados, y aquellos que cometen delitos continuados, es decir, que comenzaron a delinquir antes de los acuerdos y siguen delinquiendo después. En esos dos casos nosotros vemos con preocupación que no hay una claridad, y por eso proponemos unas reformas constitucionales. Hay un punto que no me queda claro, alto comisionado. Una de las objeciones del presidente Duque es que precisamente no solo la acción penal por delitos de lesa humanidad sea contra los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, sino también que se establezcan responsabilidades individuales de mandos medios, por ejemplo. Señor alto comisionado, ¿el aparato de justicia, como funciona hoy, podría garantizar el juzgamiento de todos los casos, o esto llevaría a más impunidad, como justifican los críticos de esta decisión? Pues esa es la preocupación que tenemos, Jefferson. Cuando un presidente objeta una norma, lo hace para que esa norma mejore y no para generarle ningún daño a nadie. En este sentido, la Corte Penal Internacional y todos los tratados internacionales relativos al tratamiento de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, dicen que el Estado debe demostrar su debida diligencia en la investigación, en el juzgamiento y en la sanción de aquellos que han cometido esos delitos, sin excepción, es decir, no solamente a los máximos responsables, sino a todos aquellos que cometieron esos delitos. Por eso es que el presidente quiere que se aclare ese punto y de ninguna manera excluye la posibilidad de que haya algo que en la ley se llama la posibilidad de la selección, es decir, que se seleccionen unos casos, digamos que son muy notorios, cometidos por los jefes de esas organizaciones, pero sin que eso implique que aquellos que cometieron delitos graves. Póngase usted a pensar, si alguien que no es máximo responsable viola a una menor, si alguien que no es máximo responsable comete un asesinato sistemático en un pueblo de Colombia, esa persona quedaría impune. Eso es lo que queremos evitar. Señor alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, hablemos ahora de lo que viene de aquí en adelante. Para muchos, el escenario es incierto, teniendo en cuenta que el pulso ahora pasa al Congreso de la República sobre estos puntos que pues, han sido objetados por parte del presidente Iván Duque. El gobierno nacional en este momento no cuenta con las mayorías políticas al interior del legislativo. ¿Cuál cree usted que es el escenario posible de aquí en adelante? Bueno, el escenario natural es que tanto el Senado como la Cámara en plenaria empiecen a estudiar las objeciones. Cada una de las cámaras
tendrá que formar estos equipos de ponentes, serán aquellos congresistas que deberán presentar las objeciones para la decisión, y en ese sentido la Cámara en su libertad y el Senado en su libertad tomarán las decisiones que ellos consideren. Aceptar o no las objeciones es algo que hace parte de la democracia, y yo quiero resaltar esto, Jefferson, el hecho de que las objeciones sean decididas en el espacio de la democracia, que es el espacio natural del debate de las ideas, es la garantía de que esto hace parte de un proceso democrático. Aquellos que de verdad quieren apoyar la JEP deben expresar sus planteamientos allá en el Congreso, incluidos los miembros de las FARC. Una de las críticas más fuertes ha venido por parte del Partido Liberal, específicamente el expresidente César Gaviria. Ha dicho que este es un desafío que hace el presidente Iván Duque a la Corte Constitucional. ¿Usted qué responde ante esta afirmación? De ninguna manera, Jefferson, porque es la misma Corte Constitucional la que en varias sentencias, y le cito una muy concreta, la 634 de 2015, prevé la posibilidad de que los presidentes objeten por inconveniente las leyes estatutarias. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos objetó una ley estatutaria cuando el doctor Gómez Méndez era ministro de Justicia. Entonces yo no entiendo por qué en este momento hay preocupación frente a unas objeciones que están permitidas por ley y que otros presidentes han presentado en su momento. Un grupo de líderes políticos en Colombia y de defensores del modelo de paz que acordó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC envió una carta hoy al secretario general de la ONU. Incluso remitieron copias de esa carta al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Penal Internacional. En ese escrito acusan al presidente Duque de obstaculizar el proceso de paz. ¿Qué piensa usted de esa carta, señor alto comisionado? Bueno, lo primero que hay que decir es que los firmantes de esta carta han debido recurrir a el agente y representante que tiene el secretario general de la ONU aquí en Colombia, que es el director de la misión de verificación. Hay que recordar que fue el propio presidente Duque quien pidió a las Naciones Unidas que la misión de verificación continuara, y creo que ese es el espacio natural en el cual deben discutirse este tipo de asuntos. Además, varios de los firmantes son miembros del partido político de las FARC, y las mismas FARC con el gobierno anterior crearon un espacio natural para este tipo de discusiones, que fue la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación de los acuerdos, de la cual hago yo parte. Lo más sensato hubiera sido, primero, que leyeran el documento que se radicó esta mañana, y se ve con toda claridad que no lo leyeron, sino que se adelantaron a enviar una carta sin leer el documento completo. Y lo segundo era haber recurrido al espacio natural que ha creado el propio secretario de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la misión de verificación. Hoy, para explicarle eso, el presidente de la República estuvo con todo el cuerpo diplomático, y ahí estaba Carlos Ruiz Massieu, que es el representante del secretario general. Ahí a ese representante le hubieran podido manifestar sus preocupaciones, al igual que en la CECIVI, que es el espacio creado por los mismos acuerdos. Yo creo que es muy importante que no se utilicen estas objeciones como una materia política o como un instrumento político en esta época electoral que se avecina, sino que se estudien con seriedad, con espíritu constructivo esas objeciones, porque cuando usted las lee y cualquiera de los colombianos las lee, es clarísimo que la intención del presidente de la República es seguir fortaleciendo la justicia transicional. Señor alto comisionado para la paz, yo quiero que veamos una de las reacciones más importantes que hubo en las últimas horas, y es precisamente ese mensaje de tranquilidad que envió la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares. Ella recibió la decisión del presidente Iván Duque de objetar 6 artículos de la ley estatutaria. Ella aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente. Escuche usted estas declaraciones. Con el respeto debido al señor presidente de la República y aplicando los principios que rigen el Estado de Derecho, recibimos su decisión de objetar parcialmente el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado nuestro país, de pleno respeto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue
para contar con una decisión definitiva sobre la ley estatutaria, una importante herramienta que servirá para afianzar principios democráticos esenciales como el de debido proceso y el de seguridad jurídica. A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año. Ello para cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para todos los colombianos y las colombianas. Señor Alto Comisionado, usted escuchaba a la presidenta de la JEP, a Patricia Linares, asegurando que pues, la Jurisdicción Especial para la Paz va a continuar funcionando normalmente como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Pero la pregunta que hay en ese momento es ¿qué sucederá con esos 13.000 excombatientes de las FARC? ¿Cuál es el mensaje que el gobierno nacional les envía a ellos que en ese momento están muy seguramente siguiendo ese programa en los espacios de normalización? Pues decirles que no está en riesgo su seguridad jurídica y que el propio presidente de la República lo ha explicado y lo seguirá explicando. Hoy le puedo decir al país que el presidente de la República ha venido organizando una serie de visitas. En algunas de ellas estará presente él, en algunas no. Este miércoles, por ejemplo, el alto consejero para el posconflicto irá a Mutatá, acompañado de la embajadora de la Unión Europea, a visitar un espacio territorial de capacitación donde están miembros de las bases de las FARC. También el presidente ahí sí irá personalmente muy próximamente. Este viernes entiendo que visitará otro espacio territorial y eso muestra la voluntad de que del presidente de expresar, de aclarar, de explicar a cada una de estas personas que hacen parte de los excombatientes sobre las objeciones y cómo ellas, en lugar de poner en riesgo su seguridad jurídica, la fortalecen. Señor Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, quiero agradecerle que nos haya acompañado hoy aquí en el programa La Noche como uno de los protagonistas de esa noticia, explicando los alcances de esa decisión que tomó el presidente Iván Duque y, por supuesto, respondiendo a esas críticas que también ha desatado esta objeción hecha por el mandatario colombiano. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a través de las cuentas de Twitter a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. ¿Qué opina usted de la objeción por inconveniencia de 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP en Colombia? ¿Fortalecen el acuerdo de paz o lo ponen en riesgo, acaban con la impunidad o la fomentan? Opiniones de ustedes, quienes nos siguen hasta ahora en todo el continente americano. Carlos López opina lo siguiente: un acuerdo firmado es un pacto que se da entre caballeros, entre las dos partes. Es como si una persona hace un negocio con una persona y mañana, al hacer el negocio con otra persona, cambian las condiciones del acuerdo. Jimena dice lo siguiente: yo habría preferido que la objetara toda, pero al menos se pueden subsanar los desastres más graves. Jorge Hernández dice lo siguiente: lo que fue. Las objeciones no consiguen que los actuales líderes sean sancionados como se merece. Y le damos uno más, este último, este es de Inés Correa. Ella dice: los colombianos queremos justicia, reparación y no repetición. Opiniones de quienes nos siguen en ese momento. Más adelante estaremos leyendo más opiniones a través de las redes sociales. En la campaña lo advirtió y ahora como presidente lo quiere cumplir. Se trata de aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz que el gobierno del presidente Iván Duque tratará a través de una reforma constitucional, ajustar y modificar. Exclusión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la JEP. El primer tema será garantizar por norma constitucional que ningún delito sexual cometido contra menores en el conflicto tenga los beneficios de la JEP, sino que sea castigado con penas ordinarias. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. Reincidencia criminal.
El segundo aspecto será asegurar que quienes se acojan a la JEP y sigan delinquiendo pierdan todos los beneficios de este sistema de justicia transicional. Debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios. Delitos después del acuerdo. Y el tercer aspecto a reformar busca que en caso de conductas delictivas que hayan empezado antes de la firma del acuerdo y sigan cometiéndose después del 1 de diciembre de 2016, sean competencia de la justicia ordinaria. Serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición. La intención del gobierno es ajustar aspectos para mejorar el sistema de justicia transicional. La reforma será presentada la próxima semana cuando el Congreso reanude sus sesiones ordinarias. Vamos inmediatamente con el debate. Integro hasta ahora a la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Senadora, bienvenida a la noche. Jefferson, muy buenas noches, muy complacida de estar con ustedes. Un saludo a los panelistas y a todos los televidentes. También está con nosotros Antonio Sanguino, senador colombiano por el Partido Alianza Verde. Bienvenido a la noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo a la senadora Paloma Valencia y a toda la gente que nos ve hasta ahora. Quiero comenzar conociendo la opinión de ustedes frente a esta decisión que ha tomado el presidente Iván Duque, no solamente la objeción de estos 6 puntos de la JEP, sino también estas reformas constitucionales que presentará ante el Congreso de la República. Comienzo con usted, senadora Paloma Valencia, y luego voy con el senador que también quiere hacer algunas alusiones a lo que planteó en la primera parte del programa el Alto Comisionado para la Paz. Senadora, ¿cuál es su opinión? Nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos con que el presidente Duque esté cumpliendo lo que prometió en campaña, porque quienes votamos por el no en el plebiscito y ganamos esa elección tan difícil, también elegimos al presidente Duque y no hemos tenido la oportunidad de que los del sí o el gobierno Santos se tomara en serio las observaciones que nosotros tenemos sobre esos acuerdos. Yo celebro que haya esas objeciones porque creo que abren la oportunidad de un debate nacional, un debate democrático, donde los del no vamos a poder tener voz y vamos a poder representar ese segmento de la población colombiana que hoy en día es mayoritaria, que no está de acuerdo con la impunidad y que está de acuerdo con una negociación, pero que considera que hay unos límites frente a los temas de impunidad, porque lo más importante de la negociación es la garantía de no repetición. La garantía de no repetición no es que Timochenko o Iván Márquez no vuelvan a cometer los crímenes, es que la sociedad en su conjunto entienda que el camino de las FARC, que el camino de la lucha armada es un camino equivocado, que es un camino reprochable y que por lo tanto los responsables de delitos de lesa humanidad, no solamente los máximos, sino todos, puedan ser conducidos a juicios y sean sancionados. Yo creo que es muy importante que eliminemos la posibilidad de exculpar el delito de la violencia sexual contra los niños, como si por razones políticas se pudiera admitir que uno puede violar a los niños. Y creo que es fundamental el mensaje que está dando el presidente Duque de un debate democrático donde todos podamos hablar, pero sobre todo de crear el espacio para los del sí, para que el gobierno Santos y sus representantes tengan ahora sí la obligación de escuchar a quienes hemos votado no y a quienes elegimos al presidente Duque. Senador Antonio Sanguino, su opinión. Pues a mí me parece que por las afirmaciones que está haciendo la senadora Paloma Valencia, queda muy claro que el presidente nos quiere llevar al momento de la votación del plebiscito entre el sí y el no. Y resulta que estamos en otro momento, porque la discusión y las decisiones que ha tomado el presidente no es respecto a los que promovimos el sí, sino que es respecto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Porque una democracia no solo se define por el juego de mayorías y minorías, sino también por el respeto a los poderes públicos y al equilibrio de los poderes públicos. Lo que ha hecho el presidente Iván Duque, lo digo con todo respeto, es invadir competencias de la Corte Constitucional. Lo que él llama objeciones por conveniencia, no son objeciones por conveniencia. Está, digamos, desarrollando una trampa argumentativa el presidente y el gobierno, porque lo que está haciendo el presidente es refiriéndose o referirse más bien a asuntos de orden constitucional que ya fueron examinados por la Corte Constitucional. Muchas de las
preocupaciones que está planteando la senadora Paloma Valencia y el Centro Democrático están resueltas en la jurisprudencia y en el fallo de la Corte Constitucional que hizo el control respectivo de la ley estatutaria. Pero además, el presidente comete una irresponsabilidad adicional. Envía un mensaje de inseguridad jurídica para los guerrilleros que están haciendo su tránsito a la vida civil y que hoy se encuentran en los espacios territoriales de reincorporación. Envía un mensaje de inseguridad jurídica a las víctimas, 8 millones de víctimas que están esperando justicia y que están esperando sobre todo verdad. Y envía un mensaje, a mí me parece nefasto, a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, y un mensaje de inseguridad jurídica a quienes están compareciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz, más de 2.000 o cerca de 2.000 agentes del Estado y miles de guerrilleros que están pendientes de las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz. Senadora Paloma Valencia, el Procurador General hoy ha dicho que se abre un espacio también, como lo planteaba en otras palabras el senador Antonio Sanguino, de inseguridad jurídica, y él asegura también que se ha extralimitado en sus funciones el presidente Iván Duque y que está invadiendo un terreno que es netamente de la Corte Constitucional. ¿Usted qué opina de estas críticas que ha recibido en esa dirección la objeción hecha por el presidente Iván Duque? Es absolutamente falso. La Corte Constitucional en una sentencia ha hablado de que el presidente puede objetar una ley estatutaria que ya ha sido revisada por la Corte Constitucional por motivos de inconveniencia política. Es que una cosa es que usted diga que es lícito, que es constitucional, que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad no paguen cárcel. Usted puede decir que es constitucional que los otros responsables, que no son máximos de delitos de lesa humanidad, ni siquiera se investiguen. Usted puede decir que eso es constitucional y eso está muy bien, nadie está juzgando si eso puede ser constitucional o no, porque las cosas que son constitucionales son muchísimo más amplias que las que se pueden escoger, digamos, no es que la Constitución diga exactamente a tenor seguido qué es lo que se puede hacer y que excluya todas las demás posibilidades. La Constitución da un abanico de posibilidades. Entonces le dicen a usted es constitucional esto, como también es constitucional lo otro. Viene luego la aseveración y el juicio que hace el presidente de la República como suprema autoridad política elegida por los colombianos, representativa de la democracia colombiana, que dice, entre las cosas que son constitucionales, me parece más conveniente esta o aquella. Entonces, no nos pueden decir que es inconstitucional decir que los responsables de delitos de lesa humanidad tienen que ser todos juzgados. Si es constitucional que algunos no sean juzgados, pues por supuesto será constitucional que todos ellos sean juzgados. Entonces aquí lo que estamos es haciendo un juicio político sobre la conveniencia de esas normas. Y yo quisiera agregar lo siguiente, es que me llama la atención que el doctor Sanguino hable del respeto a los poderes públicos. El poder público primario en una democracia es el constituyente primario, ese que votó en las elecciones del plebiscito y que ganó con el no, y que groseramente y respetuosamente, violando todos los principios democráticos, el gobierno Santos y el doctor Sanguino también decidieron brincarse y anular. Yo creo que aquí lo que hay es un acto democrático que respeta enteramente los poderes de la Corte Constitucional, pero que está rescatando la voz de miles de compatriotas que ganamos con el no y que elegimos al presidente Duque. Senador. Y no se ha objetado la ley entera. Son puntos muy precisos que yo creo que permiten avanzar en el debate. Senador Antonio Sanguino, ¿es esta una reivindicación de un resultado que fue desconocido por el anterior gobierno? Pero es que las objeciones que está haciendo el presidente de la República no es al resultado del plebiscito por la paz. Es a un pronunciamiento de la Corte Constitucional y a un control constitucional. Es que la discusión del presidente hoy no es con quienes impulsamos el sí en el plebiscito por la paz, es con un poder público, es con la Corte Constitucional que dictamina un examen constitucional de una ley estatutaria que además fue votada por la doctora Paloma Valencia y que fue votada por la bancada del Centro Democrático, también por solicitud del presidente electo. El presidente electo les dijo voten la ley estatutaria y ahora la están objetando. Y entonces podemos revisar las actas
del Congreso de la República. Pero además quiero decirle lo siguiente, es que la discusión no es conmigo. Revísela. Lo está diciendo el Procurador General de la República. La discusión es con la Corte Constitucional, porque el presidente, repito, lo que él quiere denominar objeciones de conveniencia son objeciones constitucionales que corresponden a la órbita de la Corte Constitucional, y eso por supuesto es un choque de trenes, así el presidente diga que no lo es, y así el alto comisionado diga que no lo es, y así la bancada del Centro Democrático diga que no lo es. Hay evidentemente un choque de trenes y un mensaje de inseguridad jurídica para la paz del país. Senadora Paloma Valencia, su derecho a réplica antes de salir a comerciales. Sí, me parece muy grave que el senador Sanguino esté cometiendo la imprecisión de decir que el Centro Democrático votó la ley estatutaria. No, doctor Sanguino. Nosotros participamos en ese debate, dejamos todas las constancias, hicimos proposiciones, entre otras, la que promovía que los delitos sexuales, la violación de las niñas que fueron forzadas a abortar miles de veces por las FARC, no quedaran en manos de la justicia transicional, y logramos la mayoría, pero nada de eso lo votamos. Usted está confundiendo la ley estatutaria con la ley de procedimiento de la JEP, que es la única que el Centro Democrático ha votado, y que la votamos porque se aceptó y se acogió un procedimiento penal mucho más parecido al que rige a todos los colombianos, y logramos introducir ahí el espacio para la creación de salas especiales para los miembros de la fuerza pública, y logramos también limitar la capacidad de la JEP frente al tema de la extradición, diciendo que la JEP no tendría la posibilidad de practicar pruebas. Entonces yo sí quiero ser muy clara, y tampoco me parece aceptable que se diga que este es un debate contra la Corte Constitucional. Es que la Corte Constitucional puede decir, es constitucional cobrar este impuesto y es constitucional comprar este otro y este otro. La decisión política es la que define, dentro del abanico inmenso de posibilidades que permite la interpretación constitucional, cuáles de esas son las que son convenientes políticamente. De eso es de lo que se trata una objeción presidencial de inconveniencia política, de cosas que pueden ser constitucionales pero que no le convienen al país. Voy a marcar una pausa comercial y ya regreso con usted, senador Antonio Sanguino, para que continuemos analizando no solo el significado que tiene la decisión que ha tomado el presidente Iván Duque, sino también lo que viene de aquí en adelante, ese debate que tendrá lugar en el Congreso de la República, donde se debatirán las objeciones presidenciales planteadas por el mandatario colombiano, pero también unas reformas constitucionales que presentarán ante el Legislativo. Senador Antonio Sanguino, comienzo este bloque con usted. ¿Cree que es esta una oportunidad para lograr un consenso más amplio, un consenso mínimo frente a ese acuerdo de paz? Pues mire, el acuerdo de paz establece que lo sustancial del acuerdo no puede ser modificado en los 3 gobiernos siguientes al acuerdo, porque eso es un requisito para darle, digamos, estabilidad a un acuerdo de paz y para poder garantizar el cumplimiento de la palabra empeñada por el Estado colombiano, porque el presidente Santos, cuando firmó el acuerdo, lo hizo en representación del Estado colombiano. Segundo, yo creo que en todo caso, el presidente lo anunció en su intervención en el día de ayer, que va a presentar un proyecto de reforma constitucional a la Jurisdicción Especial de Paz. El Centro Democrático, en cabeza de la doctora Paloma Valencia, presentó una propuesta que finalmente no tuvo un trámite exitoso en las sesiones del Congreso en el segundo semestre del año pasado. Pero en todo caso, yo creo que el mensaje que ha enviado el presidente es un mensaje nefasto. Ha quedado en evidencia que el presidente y el Centro Democrático quieren hacer trizas el acuerdo de paz, y para ello no ahorran esfuerzo en invadir competencias de otros poderes públicos, en este caso la Corte Constitucional, e incluso incumplen la palabra del señor Canciller de la República, que cuando visita otros países o cuando va ante los organismos internacionales dicen que van a cumplir en la implementación del acuerdo, cuando los mensajes que envía el presidente y el gobierno en Colombia son totalmente contrarios a esa promesa que hace el Canciller de la República en el resto del mundo.
Senadora Paloma Valencia, ¿qué responde ante este argumento que ha sido repetido ya muchas veces en los últimos días o en las últimas horas, según el cual eso fue un compromiso de Estado y que desde esa perspectiva el presidente Duque tendría que haber honrado esa palabra que en su momento dio el presidente Juan Manuel Santos? Pues Jefferson, mire, televidentes, me gustó el tuit que leyeron en el intermedio, cuando se leyeron los tweets, cuando decían si una persona se compromete, pero aquí el caso es el siguiente. Usted y el doctor Sanguino firman un acuerdo y pretenden obligarme a mí. Y resulta que cuando me preguntan si yo quiero cumplir ese acuerdo, yo digo no y respetan eso y después dicen que yo lo tengo que cumplir. Eso no es cierto, ahí no está empeñada la palabra del Estado porque el acuerdo se firmó con un vicio muy grave de nulidad, de ilegitimidad, cuando se desconoció la voz del pueblo, que fue la promesa de campaña de reelección del presidente Santos, que siempre dijo, la última palabra sobre los acuerdos la tendrán los colombianos. Si los colombianos dicen no y no están de acuerdo, no se va a firmar el acuerdo con las FARC. Sin embargo, se brincaron todo lo que habían dicho, su propia palabra y el resultado democrático de los colombianos, y ahora quieren que todo quede tal cual como estaba. Nosotros hemos dicho, nosotros no queremos hacer trizas la negociación, pero sí exigimos unas modificaciones, porque es que mire, en el tema de la JEP hay temas que son centrales. Los colombianos ya han visto lo que ha venido pasando. No solamente estamos hablando de un fiscal y otros importantes miembros de la organización que han sido detenidos, incluyendo la doctora Marta Lucía Zamora, 2 contratistas de la JEP, todos por estar beneficiando a las FARC. Adicionalmente a eso, súmele el grave señalamiento que ha hecho, denuncia que ha hecho el periodista José Manuel Acevedo, en la que dice que Néstor Raúl Correa, el exfuncionario de la JEP, dijo que a él lo habían nombrado por ser amigo de las FARC y que él tenía el compromiso de nombrar solamente amigos de las FARC. Las denuncias de los magistrados suplentes que dicen que no los nombran porque las FARC y el gobierno Santos no se sentían representados ideológicamente por ellos. Entonces aquí estamos ante un entramado de corrupción y de parcialidad de la justicia, y quieren decirnos que eso no se puede tocar y que todos los colombianos tenemos que aceptar que la fuerza pública, que es de todos los colombianos, vaya a ser juzgada por unos jueces ilegítimos que tienen esas características y que incluso los terceros vayan allá. A mí me parece muy loco ya que se haya permitido que las FARC escogiera su justicia para lograr impunidad, pero someter a los miembros de nuestra fuerza pública a eso me parece que es absolutamente inaceptable para la democracia colombiana. Senador Antonio Sanguino, quiero agradecerle el tiempo que nos ha concedido, el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy. Muchísimas gracias, pero me deja hacer un comentario final. Imagínense que una de las objeciones que hace el presidente de la República es evitar, por ejemplo, que miembros de la fuerza pública o agentes del Estado, en un proceso de colaboración con la verdad ante la Jurisdicción Especial de Paz, no sean extraditados por su contribución a la verdad. Esa es la manera como el Centro Democrático protege a los miembros de la fuerza pública. Senadora Paloma Valencia, como siempre un gusto haberla tenido aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson, pero no es cierto lo que dice el senador Sanguino. Lo que el gobierno no quiere es que a través de esa figura se cuelen un montón de narcotraficantes y que se puedan esconder de la extradición con esas figuras dilatadas que hoy tiene la JEP y destruyan la posibilidad de extraditar a los criminales de Colombia. Nosotros, para la fuerza pública, garantías de una justicia pública, 0 impunidad. 2 ángulos distintos frente a una noticia que genera polémica, controversia, también un profundo debate en Colombia. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.